Denunciaré a mi padre por intentar matarme y mi familia no me apoya. Entraré en contexto, desde siempre tuve un padre abusivo, tengo 2 hermanos y crecimos con el abuso constante de él, mi hermano fue el que más sufrió físicamente, mi hermana y yo también, pero no a tal punto de que nos rompieran un palo en la espalda. De todos modos, pues como muchas familias latinoamericanas parece ser bastante normal y así, sin embargo pues el tiempo pasaba, el abuso pasó de ser físico a verbal y psicológico, y con este fue el que más sufrí yo durante mi niñez y adolescencia. Mi mamá no hacía nada y no tenía en quién apoyarme, ni siquiera en mis hermanos. Como nací 5 años después, ellos ya tenían un vínculo, se protegían entre ellos y yo quedé por fuera de ese vínculo. Los años pasaron y yo ya no soportaba el abuso psicológico de mi padre, a mis 13 años comencé a rebelarme a él. Esa discusión empezó porque tenía bajas calificaciones debido a que había entrado por una etapa de depresión, había perdido a un pariente muy importante para mí que afectó por completo mi rendimiento. Y bueno, solo por defender y contestar ese día recibí varios golpes en mi cara y varios insultos. Esta situación se repitió por muchos años, hasta mis 15 que pasó una de las cosas que me hicieron pensar en denunciarlo. En ese momento yo estaba interesado en el arte digital, mi familia no tenía nada de recursos para comprarme una, así que un amigo me la prestó por un mes, en ese tiempo debía mantenerla escondida ya que a mi padre no le gustaba nada que no fuera de él. El tiempo pasó y una semana antes de entregarla, la encontró mi mamá mientras organizaba, en vez de hablar conmigo antes, se la dio a mi papá y este sin dudar la rompió por completo. Yo estaba afuera dando una vuelta con un amigo, cuando llegué el ambiente estaba tenso y claro, mi papá había estallado con todos, en ese momento me gritó e insultó como nunca, como de costumbre me golpeó en la cara, además de ponerme a trabajar contra mi voluntad. Fue horrible porque nunca le pude pagar esa tablet a mi amigo y mi padre nunca respondió por eso. Ya con ese contexto podemos ir a la actualidad. Estoy pronto a cumplir los 19 y en diciembre del año pasado, ocurrió esa agresión, todo sucedió porque mi papá estaba obligándome a trabajar con él en su negocio, pero me negué porque trabajar con él era básicamente que me explotara, que me recriminara todo y que me insultara por las cosas que a él le salían mal. Un día estalló una discusión por eso, donde por el hecho de decirle idiota o explotó para decirme que yo no era su hijo, que no me conocía y que él no era mi padre. Con todas las emociones acumuladas que tenía simplemente lloré y balbuceé que no lo quería como mi padre y quien me había criado mejor fue mi mamá y mi abuela, no contento con eso me llamo loco, que las cosas que decía de él nunca las había hecho, y que yo no tenía fundamento para decir eso porque él no me había pegado tanto como a mi hermano. En ese momento me sentí derrotado y aunque tenga razón en que no sufrí tanto como mi hermano, el abuso verbal, psicológico y físico aún me afectaba. En ese momento él solo se fue y me dijo que buscará trabajo o me echaría de la casa, justamente eso hacía desde hace 5 meses pero no tuve suerte. Sabía que tenía que enfrentarlo, no podía dejar que las cosas quedaran así, no podría quedarme sumiso ante él y ceder a que me explotara en su trabajo y que me tratara como quisiera por el miedo que le tengo. Hice un plan para que habláramos, yo grabaría toda la conversación en caso de que algo pasara, quería tener pruebas para denunciarlo y unos 2 días después, mi mamá con tanto estrés de la situación amenazó a mi papá con que dejara esa actitud tan agresiva o que si no lo iba a dejar, como de costumbre él pensó que todo era mi culpa, que yo la había puesto en su contra y que la familia se desmoronaba por mi culpa. Poco tiempo después llegó, yo estaba preparado, mentalmente para la tormenta, estaba grabando todo, durante la discusión él me insultaba de muchas maneras, además de golpearme constantemente con puños en la cara. Le dije que todo era su culpa, que él no asumía sus errores, quien me había criado fue mi abuela y mi mamá, él solo estaba ahí para golpearme y ser la astilla en mi zapato. Le dije que nunca lo respetaría y que no lo consideraba mi padre, él solo me dijo que no le importaba y que tampoco me consideraba su hijo, impotente porque yo no cedía, me quería sacar de mi cuarto y de la casa a una comisaría porque ya estaba enojándose conmigo, me quería llevar a la policía, me negué rotundamente porque no tenía ningún derecho para hacerlo. Por eso, solo me golpeó más y se fue de mi cuarto, desde afuera siguió insultándome y echándome de la casa, hasta que en un arrebato de ira le dije que era un idiota por culpar a los demás de sus propios errores. Solo por decirle idiota y entró en un estado de ira extrema, entró a mi cuarto decidido a golpearme, yo me subí a mi cama y me cubrí con lo que tenía para no recibir tanto daño, justamente porque se subió encima mío para golpearme, mi abuela y mi hermana que estaban presentes trataban de detenerlo pero él solo seguía. Golpeó a mi abuela en el brazo y la dejó muy mal herida, y a mí estaba dándome golpe tras golpe, hasta intentaba asfixiarme con lo que encontraba, unos segundos después parece haberse calmado y se fue de la casa sin decir nada.
Ese día fui al hospital, tenía heridas graves en la cara y me formularon unos medicamentos para el dolor. Ese mismo día, me quedé en casa de mi novia, su familia sabía más o menos la situación en mi casa y me ayudaron en esos días. Al día siguiente fui decidido a denunciarlo, mi familia se puso en contra incluso si vieron lo mal herido que estaba, aún así seguí firme con mi deseo de denunciarlo. Rápidamente me dieron todos los trámites y me dieron una citación para mí y para el que lamentablemente se aplazó hasta este año. Mañana es la auditoría y él parece no querer ir, mi familia me está diciendo que quite los cargos pero me niego a hacerlo, y lo más probable es que si él no va, terminará en prisión. Estaré feliz por eso, sin embargo tendré que dejar mis sueños a un lado por un tiempo, al ser mi hermana y yo los únicos que trabajamos.